¿Me escucho? Sí. Buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros les vamos a hablar sobre el cáncer renal y pues comenzando, tenemos a la epidemiología y los factores de riesgo. Siguiente. Tenemos que esta neoplasia ocupa el 14º lugar en incidencia. Se reportan 3.851 casos al año. Representa un 2.6% de las neoplasias diagnosticadas al año. Y en cuanto a su mortalidad, de los 851 casos que se reportan, van a fallecer 2.115 casos. Hay una proporción hombre-mujer de 2 a 1 y la edad mediana al momento del diagnóstico suele ser de 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, el principal que se ha asociado es el tabaquismo y hay una asociación del tabaquismo con una enfermedad avanzada en el momento de hacer el diagnóstico, es decir, metástasis, tumores más grandes y involucramiento ganglionar. También están involucrados factores como la hipertensión arterial, obesidad, enfermedad poliquística adquirida, perdón, la exposiciones ocupacionales a componentes tóxicos como el cadmio, el asbesto, etcétera, una ingesta prolongada de fanacetinas como el paracetamol, principalmente, y la aspirina, y de 2 a 3% hay un componente hereditario, que principalmente es la enfermedad de von Hippel-Lindau. Siguiente. Pues en cuanto al cuadro clínico o presentación clínica, tenemos la triada clásica del cáncer renal, que es dolor en flanco derecho, hematuria y masa palpable, pero esta solamente se va a presentar en el 10% de los casos. Los otros síntomas presentes, van a estar relacionados con la invasión de estructuras adyacentes o por metástasis a distancia. Aquí tenemos a la pérdida ponderal, la hipertensión, la anemia, fiebre y la hipercalcemia. Siguiente, por favor. Los síndromes paraneoplásicos, pues el diagnóstico de estos síndromes paraneoplásicos renales es poco frecuente y en ocasiones pues resulta dificultoso. Las nefropatías de este origen se van a definir como aquellas que no van a estar relacionadas con el tumor primario ni su metástasis. Estas no van a ser consecuencia de infecciones, trastornos metabólicos ni toxicidad de las terapias utilizadas. Pues típicamente van a cumplir con 3 criterios, que va a ser desaparecer con la remisión o la extirpación del tumor, van a reaparecer con la recaída del tumor y se puede restablecer una relación patofisiológica entre el cáncer y la nefropatía. Aquí tenemos que en el 20% de los casos pueden presentar la hipercalcemia o el hiperparatiroidismo ectópico o metastásica. También tenemos que del 1 al 8% puede haber policitemia, del 20 al 40% puede haber hipertensión arterial, síndrome de Cushing, galactorrea o ginecomastia, y del 3 al 15% tenemos al síndrome de Stauffer, que este síndrome pues va a consistir en la elevación de enzimas hepáticas sin afectación metastásica o infiltrativa del hígado, y pues la manifestación va a ser poco frecuente en el cáncer renal, pues ante el hallazgo de las enzimas hepáticas y fosfatasa alcalina elevadas, y al descartar la alteración hepática pues anatómica y funcional, pues se va a sospechar acerca de ese síndrome. También va a haber afectación hepática con ictericia del 3 al 15% o la hepatoesplenomegalia. Pues vamos a seguir con el diagnóstico del cáncer renal. El diagnóstico del cáncer de riñón se presenta de manera incidental durante exploraciones complementarias por enfermedad no relacionada o durante una ecografía como chequeo. Según los artículos que consulté, se registró un aumento del 15 al 20% en el diagnóstico incidental del cáncer renal y pues esta mayor proporción se debe al uso extendido de métodos diagnósticos como el ultrasonido, tomografía y resonancia, y también pues se debe al aumento en la incidencia mundial de este cáncer.
Es importante tomar en cuenta los antecedentes personales y la historia familiar del cáncer a la hora del diagnóstico. Normalmente en la exploración física los riñones no se pueden sentir, pero si se encuentra agrandado debido a algún tumor, se puede alcanzar a sentirme en la palpación. Al momento del diagnóstico, el 30% de los pacientes presentan metástasis y un 50% presentan micrometástasis, que son pequeñas colecciones de células cancerosas que se desprenden del tumor original. Los lugares más frecuentes de metástasis de este cáncer serían los pulmones, los ganglios linfáticos, los huesos y el hígado. Pues, generalmente el diagnóstico de este tipo de cáncer se realiza por, estudios de imagen. El primero, pues, vendría siendo la ecografía. En este se pueden observar masas isoecoicas, hipoecoicas o hiperecoicas respecto al parénquima, renal. Estos tumores, pues, pueden ser encapsulados con márgenes bien definidos o con bordes irregulares e imprecisos. En ocasiones se puede describir un refuerzo acústico posterior por necrosis o hemorragias o calcificaciones. Y pues este estudio es el más utilizado para el diagnóstico de tumores renales incidentales. Otro estudio podría ser la tomografía axial computarizada. Esta es una técnica más sensible para la detección de masas renales, así como para la estadificación de una neoplasia. Esta se puede utilizar con contraste o sin él, y el contraste que se utiliza es el gadolínio. La resonancia magnética no es tan precisa como la tomografía para la detección de las masas renales, pero esta está indicada en pacientes en los que no se puede administrar el contraste. En la actualidad, la tomografía es la técnica de elección para valorar una masa renal, así como para la estadificación de una neoplasia renal detectada por otro medio, mientras que la resonancia es más fiable para la detección de alguna invasión. Otro estudio diagnóstico es la biopsia. El diagnóstico de certeza o confirmatorio de un cáncer renal debe ser a través de un estudio histopatológico de la pieza quirúrgica o por biopsia en casos seleccionados. Es por ello que este procedimiento se realiza en pacientes con alta sospecha de cáncer renal, y pues esta biopsia es útil en las siguientes situaciones: para establecer vigilancia para masas renales pequeñas en casos seleccionados, o también para fines de establecer un manejo con terapia blanco molecular en pacientes con cáncer metastásico no candidato a cirugía. Otros estudios que se pueden realizar, pues es la medición de la fosfatasa alcalina. Niveles elevados pueden ser indicador de que hay diseminación a hueso o a hígado. También la medición del calcio. Es importante conocer los niveles de calcio debido a que la hipercalcemia como síndrome paraneoplásico ocurre en el 13.9% de los pacientes, y la elevación del calcio sérico es secundaria a una producción de péptidos proteicos similares a la hormona paratiroidea por el tumor y la actividad osteolítica por las metástasis óseas. Otra prueba puede ser la medición de la creatinina. Niveles elevados de esta significa que pues hay falla en los riñones. La función hepática, esta pues en niveles elevados significa que hay falla hepática o metástasis a hígado. También la medición de la deshidrogenasa láctica, que su elevación indica daño en los tejidos o la presencia de algún cáncer o enfermedad, y pues esta debe estar 1.5 veces mayor del valor normal. También la hemoglobina, que es un marcador de recidiva y progresión de la enfermedad, es representativa cuando está debajo del límite normal, que sería menor de 12 en mujeres y menor a 13 en hombres. También se puede realizar un gamagrama óseo. Este estaría indicado en aquellos pacientes con sospecha de recambio óseo acelerado por la elevación de fosfatasa alcalina o por dolor óseo. También la citología urinaria o una ureteroscopía en casos de sospecha de carcinoma uroepitelial o masa renal central. También se puede pedir una tomografía de tórax. Esta se solicita en caso de sospecha de actividad pulmonar y consecuentemente es útil para la estadificación torácica. Y aquí también se puede mencionar que se puede solicitar la tomografía pues en caso de sospecha de metástasis en cualquier órgano del cuerpo. Por ejemplo, si hay sospecha clínica de metástasis cerebral, pues se solicitaría una tomografía de cráneo. Y también está la tomografía con emisión de positrones, que esta pues actualmente no se encuentra estandarizada para el uso diagnóstico
del cáncer renal, pero se recomienda en casos donde haya metástasis única al momento del diagnóstico o en caso de recurrencia para valorar una metastastectomía y descartar enfermedad sistémica. En cuanto a la histología, vamos a encontrar que el carcinoma de células renales va a ser la neoplasia más frecuente en el riñón. Bueno, y este carcinoma van a ser tumores malignos que se originan en el riñón a partir de las células epiteliales de los túbulos renales. Siguiente. Entre estos tenemos el carcinoma de células claras, que se le llama así por el predominio de estas células. En cuanto a las características microscópicas, tenemos que se puede observar una membrana citoplasmática pues bien definida y un aspecto claro. También podemos ver una rica red vascular, pues como vemos en la imagen. Y en cuanto a las características macroscópicas, suele ser un tumor único, localizado en la corteza de una coloración amarillenta y con frecuentes fenómenos necróticos y hemorrágicos. Este va a ser el más frecuente y representa un 70 a un 80% de los casos. Siguiente. Después tenemos lo que es el carcinoma papilar. Este va a estar bien delimitado en cuanto a las características macroscópicas y se sitúa en la corteza renal y con mayor frecuencia. Puede ser múltiple y o bilateral. Podemos ver unas células cúbicas que van a recubrir las papilas. Este va a representar el del 7 al 15% de los casos y viene pues definido por la arquitectura papilar o la tubulopapilar. En lo que respecta al carcinoma cromófobo, este va a representar un 5% de los casos y está compuesto por células con membranas celulares prominentes y un citoplasma pues un poco pálido, y podemos observar que en el núcleo alrededor lo rodea un halo. Estos no van a ser frecuentes en las áreas de necrosis y de hemorragia y tienden a tener un mejor pronóstico que los anteriores dos. Y por último tenemos el carcinoma del conducto colector o el conducto de Bellini, que este va a ser un tumor raro y va a representar menos del 1% de todos los casos. Y va a derivar de las células de los conductos colectores de la médula renal. Se va a caracterizar por células malignas que van a formar glándulas atrapadas en un estroma fibroso, prominente y típicamente en la localización medular. El pronóstico va a ser malo para esta variedad, y va a producir frecuentes metástasis y transformación hacia sarcoma. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la estadificación. Siguiente, por favor. Esta tabla es el Comité Conjunto Americano sobre el Cáncer. Tenemos el TNM, donde la T es el tumor primario, donde vamos a evaluar la profundidad y el tamaño del tumor. La N son los ganglios linfáticos regionales para ver si se ha propagado a los ganglios. Y la M es la metástasis distante para ver si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Dentro del T tenemos una TX, donde el tumor primario no se puede evaluar. La T0 es sin evidencia de tumor primario. La T1 es que el tumor mide igual o menos de 7 centímetros en su mayor dimensión, limitado al riñón. Esto se va a dividir en dos, en T1A, que va a ser igual o menor a 4 centímetros, limitado al riñón, y un T1B, que va a ser mayor a 4 centímetros, pero igual o menor a 7 centímetros, limitado al riñón. La T2 es el tumor que mide más de 7 centímetros, que va a estar limitado al riñón. Esta también se va a dividir en T2A, donde el tumor va a ser mayor a 7 centímetros, pero igual o menor a 10 centímetros, limitado al riñón. El T2B es el tumor que va a medir más de 10 centímetros y va a estar limitado al riñón. En la T3 tenemos que el tumor se extiende hacia las venas principales o los tejidos perirrenales, pero no hacia la glándula suprarrenal ipsilateral, ni más allá de la fascia de Gerota, que como recordamos, pues es el recubrimiento fibroso del tejido que va a rodear el riñón. Esta se va a dividir en T3A, donde el tumor se extiende hacia la vena renal o sus ramas segmentarias o invade el sistema pielocalicial, o invade la grasa perirrenal y o del seno renal, pero no más allá de la fascia de Gerota. La T3B es el tumor que se extiende hacia la vena cava por debajo del diafragma, y la T3C es el tumor que se extiende hacia la vena cava por encima del diafragma o invade la pared de la vena cava.
La T4 es el tumor que invade más allá de la fase de Gerotar e incluye la extensión contigua de la glándula suprarrenal ipsilateral. La NX es que no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. La N0 es que no hay metástasis en los ganglios y la N1 es que hay metástasis en los ganglios linfáticos. La M0 es que no hay metástasis a distancia y la M1 es que hay metástasis a distancia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos que la tabla 2 habla sobre los grupos pronósticos de acuerdo a la AJCC. En la etapa 1 hay un T1, N0 y M0. En la etapa 2 va a haber un T2, N0 y M0. En la etapa 3B puede haber dos tipos, ya sea un T1 o T2 con N1 y M0 o un T3 con NX, N0 o N1, así como una M0. En la etapa 4 va a haber un T4, ninguna N y M0, o puede haber ninguna T, ninguna N y con metástasis 1. La tabla 3 habla sobre los grados histológicos. En la GX no se puede evaluar el grado. En la G1 va a haber un núcleo ausente o discreto y basofílico con un aumento de 400X. La G2 va a haber nucleolos conspicuos y eosinofílicos con un aumento de 400X y van a estar visibles pero no prominentes con un aumento de 100X. En la G3 va a haber nucleolos conspicuos y eosinofílicos con un aumento de 100X. Y por último, la G4 va a haber un marcado pleomorfismo nuclear y o células gigantes multinucleadas y o diferenciación rhabdoide y sarcomatoide. Siguiente. Bueno, ahora tenemos que la tabla 4 habla sobre los modelos pronósticos del MSKCC. Aquí vamos a ver distintos factores pronósticos. Dentro de ellos tenemos el intervalo desde el diagnóstico hasta el tratamiento, que es menor de un año. Tenemos también el estado de rendimiento de Karnofsky menor al 80%. Este es una escala que se utiliza para determinar el pronóstico del paciente. Y tenemos también una LDH sérica mayor a 1.5 veces el límite superior de la normalidad. Tenemos un calcio sérico corregido mayor que el ULN y también una hemoglobina sérica menor al límite inferior de lo normal. Aquí vamos a tener varios grupos de riesgo de acuerdo al pronóstico. Tenemos el bajo riesgo, que no va a haber factores pronósticos, el intermedio, que va a haber 1 o 2 factores pronósticos, y el deficiente, donde va a haber 3 o más factores pronósticos. Otra tabla, la quinta tabla, perdón, son los criterios de la IMDC, la cual habla de igual de factores pronósticos, donde tenemos que va a haber menos de un año desde el momento del diagnóstico hasta la terapia sistémica, un estado funcional menor al 80% de Karnofsky, una hemoglobina menor al límite inferior de lo normal, un calcio sérico mayor al límite superior de lo normal, que va de 8.5 a 10.2, neutrófilos mayor al límite superior de lo normal, que va de 2.000 a 7.000, y plaquetas mayor al límite superior de lo normal, que va de 150.000 a 400.000. Y dentro de los grupos de riesgo que encontraremos en esta tabla son el riesgo favorable, donde no va a haber factores pronósticos, riesgo intermedio, donde va a haber 1 o 2 factores, y el deficiente, donde va a haber 3 a 6 factores pronósticos. Siguiente. Bueno, pasamos a lo que es el tratamiento ahora. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento pues están 2 etapas, principalmente la temprana y la enfermedad metastásica. Siguiente, por favor. En la etapa temprana, el tratamiento estandarizado en la enfermedad localizada es la nefrectomía. Los tumores pequeños, menores de 7 centímetros, puede ser una nefrectomía parcial y también se puede considerar en tumores bilaterales. Los tumores menores de 3 centímetros pueden ser tratados con ablación por radiofrecuencia, sobre todo en pacientes con alto riesgo quirúrgico, los cuales serían pacientes con una función renal comprometida, un cáncer renal hereditario o algún tumor bilateral. Y el tratamiento adyuvante sería sunitinib, el cual ha demostrado un aumento de la supervivencia libre a 5 años, pero el médico tiene que evaluar las reacciones adversas de este medicamento. Siguiente, por favor. Y en la enfermedad metastásica, pues el tratamiento principal inicial debe ser la realización de la nefrectomía, siempre y cuando el paciente tenga un buen estado funcional y sus comórbidos lo permitan.
El cáncer renal es un tumor quimioresistente, por lo que la quimioterapia no va a ser efectiva contra él. Y el inicio del tratamiento sistémico se debe estratificar al paciente para conocer su pronóstico de vida y tomar una decisión terapéutica más adecuada. Y la escala más utilizada es la que se habló anteriormente, que comentaba Estefanía, que es la MCKCC. Y bueno, aquí está para los tratamientos de primera línea y segunda línea para categoría favorable e intermedia. En la primera línea encontramos sunitinib, pazopanib y bevacizumab más interferón. Y en segunda línea, que es para que sería la falla terapéutica o una progresión del tumor, pues se usan nivolumab, cabozantinib y everolimus más lentanibib. Y siguiente, por favor. Bueno, aquí están los tratamientos, los fármacos utilizados, su mecanismo de acción. Sunitinib y panzopanib son inhibidores de receptores de la tirosina. Interferón alfa tiene un efecto citostático sobre las células tumorales, disminuye la proliferación. Bevacizumab se une al factor del endotelio, de crecimiento endotelial, inhibiendo así la unión de sus receptores de BGFR1 y 2. Están las dosis y tenemos los principales efectos adversos o los más comunes presentados por los pacientes. Esto es en el tratamiento de primera línea. Siguiente, por favor. Y aquí están los tratamientos de segunda línea, sus reacciones adversas principales, sus dosis y pues su mecanismo de acción. Y pues sería toda nuestra parte. Ok, entonces, la cuestión de los tratamientos, pues la verdad ya se ha actualizado mucho. Sunitinib y pazopanib siguen siendo opciones, pero actualmente tenemos varias combinaciones de inmunoterapia y de inhibidores de tirosina que me hecho con inmunoterapia como primeras líneas de tratamiento. Okay. Lo otro, pues, hay que recalcar aquí la importancia de que este tumor es altamente probable que se pueda diagnosticar con una tomografía bien realizada, con contraste, y que hacer hincapié en que la biopsia se hace en aquellos casos donde la enfermedad no es operable. Si la enfermedad puede ser operable, entonces no se solicita biopsia previa y se pasa directo a la nefrectomía. Y dentro del tratamiento adyuvante actualmente está autorizado inmunoterapia con pembrolizumab, lo cual ya ha desplazado al sunitinib como la opción de tratamiento. Pero para ustedes lo más importante es centrarse en la primera parte, sobre todo la cuestión de los factores de riesgo, diagnóstico y los síntomas paraneoplásicos. Algo que no recuerdo si comentamos en la clase de síndromes paraneoplásicos es que es verdad que la mayoría de estos, a como se trata la enfermedad, si la enfermedad responde, el síndrome mejora. Pero hay un grupo, pues un porcentaje bajo de síndromes paraneoplásicos que aunque se trate la enfermedad, no mejoran y su curso es independiente del cáncer. Por lo tanto, se salen un poco de la definición clásica, pero siguen siendo una síndrome paraneoplásica. De allá afuera, todo lo demás muy bien, buena exposición de todos. Si no hay algún otro comentario, damos por terminada la sesión.